Dirección de Kupiansk, lucha en el lado occidental del río Oskil. At the end of February A finales de febrero 2025, de 2025, on the northern flank of the Kupiansk direction, en el flanco norte de la dirección de Kupiansk, Russian forces sought to fuerzas rusas intentaron establish a strong bridgehead on establecer una cabeza de puente the right bank of the Oskil River, at en el lado derecho del río Oskil, the boundary of Fiholivka Topoli. en las cercanías de Fikoliska Kipovi. At the same time, in the central sector, the Al mismo tiempo, en el sector central, Russian armed forces las fuerzas armadas rusas were fighting in the area of Dvorichna and estaban luchando en el área de Dorichna Zapadne, aiming y Zapatne, to reach the R-79 con la intención de llegar a la R-79, highway near Kindra a la autopista R-79, Shivka, and block the northern exit en las cercanías de Riko Kochivna y bloquear la salida from Kupiansk. de Kupiansk. In early March, the A principios de febrero, enemy launched a counterattack from Kupiansk. In early March, the enemy launched a a principios de marzo el enemigo lanzó un contraataque counterattack on the Russian positions contra las posiciones rusas and managed to recapture Fiholivka. y lograron recapturar Fijolivka. Russian units were forced to withdraw to the forest Las unidades rusas se vieron obligados a retirarse a los bosques, belts south of the village. a las zonas boscosas al sur del pueblo. At the same time, to the east, Al mismo tiempo, en el este, the Russian armed forces forced las fuerzas armadas rusas the Oskil River near atravesaron el río Oskil Kamyanka and later cerca de Kamianka in the vicinity of Krasne Perche, y más tarde en las cercanías de Krasne Perche, liberating the village by March liberando el pueblo 31st, 2025. el 21 de marzo de 2025. At the same time, fighting broke Al mismo tiempo, la lucha comenzó out for Dvorishna, where por Dorichna, the AFU managed to launch a counterattack donde las fuerzas armadas ucranianas lograron lanzar un contraataque and occupy the southwestern part of the village. y ocupar la parte suroccidental del pueblo. Nevertheless, the Sin embargo, AFU did not manage to hold on las fuerzas armadas ucranianas no lograron mantener to the taken positions. By las posiciones tomadas. March 25th, the El 25 de marzo, Russian armed forces had las fuerzas armadas rusas already knocked the AFU out from ya habían echado a las fuerzas armadas ucranianas Dvorichna, de Dvorichna, destroying the remnants of their units in the destruyendo lo que quedaba de sus unidades en el proceso. private sector. At the end of the month, the A finales de ese mes, Russian armed forces las fuerzas armadas rusas launched an offensive on lanzaron una ofensiva Shapkivka and Kindrashivka contra Malashapivka y Kindrashivka to cut the R-79 highway para cortar la autopista
para cortar la autopista R79 D9 highway north of Kupiansk. al norte de Kupiansk. The enemy launched several counterattacks, El enemigo lanzó varios contraataques, but was unable to stop the advance of the Russian pero fueron incapaces de parar el avance de las Fuerzas Armadas rusas. troops. By March 31st, the Para el 21 de marzo, advanced assault groups had physically los grupos de asalto avanzado cut the highway and reached the habían cortado la autopista northern outskirts of Kindrashivka. It is not y habían llegado al norte de Kindrushivka. known whether the Russian armed forces managed to gain a foothold in the positions taken. There were no Se desconoce si las Fuerzas Armadas rusas han podido mantener posición, han logrado mantenerse en las posiciones tomadas. significant changes in the combat situation. Sin embargo, han habido cambios significantes en la situación de combate On the southern flank during March, as the en el flanco sur durante marzo. side and their defensive Ambos lados intercambiaron ataques y fortalecieron positions. The Russian sus posiciones defensivas. armed forces launched several attacks Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron varios ataques al norte north of Stepova, de Stepova, Novoselivka, but the outcome remains Novosolivka, unknown. At the same time, in pero los resultados siguen sin conocerse. Kolesnikivka, Russian Al mismo tiempo, assault troops en Kolesnikivka, grupos de asalto rusos slightly pushed the AFU back to the center of consiguieron hacer retroceder ligeramente a las Fuerzas Armadas ucranianas the village. hasta el centro del pueblo. Ok, perfecto. Este era el primero y ahora vamos por el otro. Pues muchas gracias, Alexis, por si, no sé, me puedes mandar o por Patreon o bueno, este canal no está monetizado, pero lo podrías ir al canal Thomas Klaus o ¿cómo es? El Klaus en directo y dar ahí super chat, ¿no? Aunque bueno, en Patreon es mejor porque los de Google agarran mucha comisión, ¿no? O sea, ya son parte de la manada de lobos. Gracias. Ok, vamos a ver este video. Lucha cercana a la región fronteriza de Dnipro. Russian troops continue Tropas rusas continúan to advance in several avanzando sections of the Andriivka direction. en varias secciones de la dirección de Andriivka. By April 8th, Para el 8 de abril, advance groups managed to push forward grupos de avance lograron avanzar in the Rosliv area towards en el área de Rosiv Bahatir. At the same time, hacia Bahatir. Al mismo tiempo, there was an advance near Rosdoln, hubo un avance cerca de Rosdon, where by the beginning of April, a major
donde para comienzos de abril stronghold had been cleared, and by se había limpiado un bastión ucraniano 3rd, positions several kilometers to the north had been y se trasladaron las posiciones varios kilómetros hacia el norte. taken. Subsequently, this Después made it possible to extend the zone of eso hizo posible que se extendiera la zona de control control considerably, and to considerablemente approach Odradny from the southeast and y acercarse a Otradny desde el este Bahatir from the south. y a Bahatir desde el sur. It was possible to conduct attacks here in relative silence and Era posible lanzar ataques desde ahí con un relativo silencio to gain a foothold in the occupied positions by y conseguir una cabeza de puente en esas posiciones April 10th. This makes it possible now para el 10 de abril, lo cual hace posible to increase the strikes on the enemy's defense hubs aumentar los ataques contra las defensas enemigas in the vicinity of Odradna, north en las cercanías de Odradne. of Andriivka. The offensive Y cerca de Andriivka, of Russian troops in the fields also la defensa de las fuerzas rusas sobre el terreno developed, despite unsuccessful attacks también se desarrolló in the direction of Oleksivka. The enemy a pesar de ataques sin éxito en la dirección de Oleksivka. was knocked out of several wooded areas, moving the flank El enemigo fue expulsado de varias zonas boscosas and allowing for at least partial logistical security. At the moviendo la línea y garantizando cierta seguridad logística. moment, Russian troops are pushing through the AFU defenses in the En este momento, las Fuerzas Armadas rusas están atacando las defensas de las Fuerzas Armadas ucranianas Bahatir area, en el área de Bahatir, gradually moving westward. The gradualmente avanzando hacia el oeste. AFU are not giving up attempts to counter Las Fuerzas Armadas ucranianas no dejan de intentar attack both by armored contraatacar groups along the N15 con grupos acorazados a lo largo highway and on AT de la autopista R50 EVs and motorcycles in the zone of irrigation con EVs and motorcycles in the zone of on the N15 highway and on ATVs and motorcycles in the con ATVs y motocicletas EVs and motorcycles in the zone of irrigation canals, but en la zona de canales de riego, without much success. The offensive pero sin mucho éxito. of the Russian armed forces La ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas continues in all parts of the Andriivka direction. Continúa en todas las partes de la dirección de Andriivka. And some of the successes are hidden Y algunos de los éxitos están by the fog of war.
están siendo escondidos por la niebla de la guerra. Same time, attacks by Russian troops in Al mismo tiempo, ataques por parte de tropas rusas neighboring areas are en las zonas cercanas clearly affecting the defensive capabilities of the AF. están claramente afectando las capacidades defensivas de las Fuerzas Armadas ucranianas. The fighting is getting closer and closer to the Dnipro region. La lucha se está acercando cada vez más a la región de Dnipro. Ok, pues estos serían los dos mapas que hay sobre el tema de Ucrania. Y bueno, ahora pues vamos a pasar a los mapas que tiene Lucas. Adelante. Empezamos por Ucrania, ¿no? Lucas. Que dice ahí, son muy lentos los avances rusos, pero progresivos. Sí, claro. Sí, en todo el frente están avanzando de a poco. Bueno, ahí tengo el mapa, a ver. Bueno, como saben, está el Linktree con todos los enlaces para que puedan seguirnos en las redes sociales. Si quieren consultar también programas más viejos. Aquí está el PayPal, Patreon. También está el Patreon de aquí, el compañero. Si quieren ayudarnos para seguir adelante con los programas. Y bueno, sigan siempre el Telegram de noticias, como les digo. Y los Twitter también, que publicamos noticias y los programas que vamos haciendo. Estuve en directo ayer y antes de ayer con les aviso por si no lo vieron, el programa el 15 del 4, Ucrania retoma Torex y Kursk a punto de recuperar la frontera totalmente. También vimos la ofensiva fallida del ejército ucraniano en Belgorod, en la frontera allí al sur de Kursk. Y el día 16, ayer, también estuve en directo, haciendo un especial con varios mapas de Suriak, sobre todo de los meses de febrero, marzo y la mitad de abril, donde vimos los distintos avances del ejército ruso y también algunos que otros que han hecho los ucranianos. Comenzamos entonces con lo de la IUMAP. Vamos aquí, tenemos los aviones no tripulados han atacado cuarteles de la 112 Brigada de Misiles en Suya por segunda vez. No sé qué hiciste que se te fue el mapa, brother. Ah, sí, verdad. Ahí está. Ahí está el video del ataque con drones.
Ahí está. Suya. Parece que es una antena que hay aquí. Suya queda al norte de Moscú, bastante lejos del frente. Y en Kursk, el Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado 71 drones durante la noche. Se informó de una explosión en la ciudad de Dnipro. El número de muertos por el ataque con drones rusos. Si te podés mutear, bro, por favor. El número de muertos por el ataque con drones rusos en la ciudad de Dnipro es de 3 muertos y 28 heridos. Están las fotos. Y la defensa aérea ucraniana derribó 25 drones tipo Sajid durante la noche. Esto es el 17 del 4 a las 10 de la mañana, fue informado. De allí, de Ucrania, el horario. Y en Gerson se informa de ataques aéreos en la ciudad y sus alrededores. Para el eje de Tórex, comenzamos con el informe del AFU. En el eje Tórex, los enfrentamientos de ayer cerca de Tórex y Leonidivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace 12 horas informaban que en el eje de Kramatorsk se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Chasiv Yar, Kurdumivka y Stupovsky. Y en el eje de Kupiansk, los enfrentamientos ayer cerca de Nova Kryliakivka, Bouslavka y Sarisove hacia Petropavlivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También tenemos que en el eje de Siversk se produjeron enfrentamientos en el día de ayer cerca de Riorivka, Ivanodarivka, Vimka y Verkhomiensk. Este es el eje de Siversk. Y para Kharkov también hubieron enfrentamientos ayer, esta vez cerca de Vovchansk y Zapadne. Vovchansk, la ciudad de Vovchansk, y la aviación rusa también estuvo bombardeando el frente. Vamos a leerlo. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Petrusivka, Osoyivka, Malarrivaitsia, Miropilske, Rayazne, Pokrovka de la región de Sumy, Pokrovsk, Dobavalka, Soria, Novopoltavka, Malinivka, Kalinivka, Sivchenko-Perse, Razin, Rodivka, Selenepol de la región de Donetsk, Komisuvaka, Verboe, Lukianivske, Stepnoivsk, Kamiansk de la región de Zaporizhia y la ciudad de Kherson, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Oblast de Gerson, Ucrania. Para el eje de Líban se produjeron enfrentamientos ayer cerca de las siguientes localidades. Nadilla, Novoseriyivka, Rekivka, Novomikhailivka, Nove y Asiaolivka y Selena Dolina, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Novopavlivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Konstantinopil, Rosliv, Privilne y hacia Bajatir, informa la AFU. Y en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han repelido 14 ataques del ejército ruso, según informa la AFU. Allí tienen el mapa. En el eje Gerson, las fuerzas ucranianas han repelido 3 asaltos del ejército ruso, informaban en la mañana. 2 muertos y 5 heridos como consecuencia de un bombardeo ruso en Nikopol. Allí ven
los autos afectados y edificios también por el bombardeo, un automóvil incendiándose y una persona muerta y 2 heridas como resultado de los ataques aéreos en Gerson. El Ministerio de Defensa ruso reclama la ocupación total de la aldea de Preosenka de la región ucraniana de Donetsk. Se informó de un ataque con drones contra un vehículo en Gerson. Vemos aquí. La delegación ucraniana, incluido el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, se reunió con sus homólogos del Reino Unido, Francia y Alemania en la reunión sobre seguridad en París. Ahí está la reunión de los políticos. Y tenemos esto también. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reúnen ahora con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en el Palacio Presidencial del Elíseo. Está previsto que Macron defienda una mayor alineación euroestadounidense en el enfoque de la guerra ruso-ucraniana en curso. París, Ile de France Irán. Y hace 7 horas en la ONU sucedía lo siguiente. Estados Unidos votó en contra de una resolución de la ONU que condenaba la agresión de Rusia contra Ucrania. La resolución se centró en la cooperación entre la ONU y el Consejo de Europa, pero Washington se opuso al párrafo sobre Ucrania, alegando que ese lenguaje no ayuda a lograr la paz. Allí está la planilla de votación. 105 a favor, 9 en contra y 33 se abstuvieron. Hace 3 horas, Witkoff decía esto. Witkoff ha adoptado la estrategia de la parte rusa. Repite consciente o inconscientemente las narrativas rusas. Esto es perjudicial, dijo Zelensky. Estamos hablando de un cese al fuego incondicional, no estamos hablando de territorios. No veo su mandato, Witkoff, de hablar de los territorios ucranianos, porque estos son nuestros territorios, así que no entiendo de qué está hablando. Kiev, ciudad de Kiev. Bueno, eso lo decía Zelensky, presidente de Ucrania. Y el Mykolaiv se informó de una explosión en la ciudad. Por otro lado, tenemos que Ucrania dice que tiene inteligencia que muestra que China está suministrando artillería y pólvora a Rusia. Zelensky dijo, creemos que los representantes chinos se dedican a la producción de algunas armas en el territorio de Rusia. Por otro lado, Trump dijo, no responsabilizo a Zelensky, pero no estoy exactamente emocionado con el hecho de que haya comenzado la guerra. Esa es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Tendríamos millones de personas vivas en este momento que están muertas. Zelensky responsible, but I'm not exactly thrilled with the fact that that war started. That was a war that would have never started if I were president. You'd have millions of people living right now that are dead. You'd have cities that would be open and thriving and that have their beautiful turrets. Those turrets are the most beautiful in the world, but they're not with us any longer. They're smashed. ¿Quieres que te lo traduzca? A ver, ponlo del principio. Bombs and bullets. And O dame el link y lo traduzco. Ahí te paso el enlace mejor, a ver. Ahí está en el Ok. privado. A ver. I don't hold Zelensky responsible. Yo no sé si Zelensky es responsable. But I'm not exactly thrilled with the fact that that war.
pero no estoy realmente satisfecho con el hecho started. That was a war de que esta guerra hubiera empezado. that would have never started Esta es una guerra que yo nunca hubiera empezado if I were president. You'd have si yo hubiera sido presidente. millions of people living right now Tendríamos a millones de personas todavía vivas that are dead. que ahora están muertas. You'd have cities that would be open and thriving and that have Tendríamos ciudades que estarían abiertas y vivas their beautiful turrets. Those y que tenían bonitas terrazas, turrets are the most beautiful in the world. unas terrazas que eran de las más bonitas del mundo, But they're not with us any longer. They're pero ahora ya no están con nosotros. smashed to smithereens, Están destruidas, hechas a pedazos. laying on the ground in a million pieces. Están destruidas en millones de pedazos, Getting hit by rockets, bombs, and siendo bombardeadas por bombas, cohetes y balas. bullets. And so I'm not happy with him, No estoy contento con él and I'm not happy with anybody involved. y no estoy contento con nadie de los que están implicados. I think it's a war. I know it's a war. It didn't Creo que es una guerra, yo sé que es una guerra happen for 4 years. It was never close to happening. It was never que, happened for 4 years. It was never. que no tenía que... A ver. I know it's a war. It didn't happen for 4 years. It was Es una guerra que no ocurrió durante 4 años, never close to happening. It was que no estaba cercana a empezar, never even a thought. ni siquiera estaba en el pensamiento. And I spoke to President Putin about it a lot. Y hablé con el presidente Putin sobre ello. It was the apple of his eye, but there's no way he would. About it a lot. It was the apple of his eye, but there's no way he would have ever gone in if I were president. Now, Y me dijo que de ninguna manera él se hubiera metido en esta guerra si yo hubiera sido el presidente. I'm trying to get him to stop Ahora estoy intentando que pare because, as you know, porque, como ustedes saben, Russia's a lot bigger. It's a bigger military force. Rusia es mucho más grande, And es una fuerza militar mucho más grande, if you're smart, you don't go involved and get involved y si eres listo, in wars that no te vas a meter en guerras you can blame the man that was sitting in this seat. y para eso le puedes dar la culpa al hombre que estaba en este mismo sillón. Biden, he didn't know what the hell was going on, but I can Biden no tenía ni idea de lo que estaba pasando, guarantee you that, pero les puedo garantizar, and everybody agrees to it, if I y todo el mundo está de acuerdo conmigo, were president, that war would have never taken place. que si yo hubiera sido el presidente, esa guerra nunca hubiera empezado. I'm not blaming him, No le estoy dando la culpa a él, but what I am saying is that pero lo que estoy diciendo es que I wouldn't say he's done the greatest job. no diría que él ha hecho tan buen trabajo. Okay, I'm not a ¿Ok? big fan. I really am. I'm not a big fan. No soy un gran fan de él. Bueno, parece que a Zelensky le queda poco tiempo en el cargo. Ok, continúa Lucas. Lucas, estás muteado. Lucas, ¿estás ahí?
Lucas, ¿me oyes? Lucas. Lucas. ¿Estás muteado? Qué raro. Sí, igual habrá ido... Los están troleando los trolls de Milei. Ah, míralo, ahí está. Ok, Acá estoy, acá estoy. continúa pero ¿qué trolls se los están troleando los trolls de Milei y la CIDE que son pro OTAN? ¿Dónde nos están troleando? Pero bueno, continúa Lucas. Ok, el portavoz del Departamento de Estado Bruce dijo a los periodistas que el mundo civilizado espera a ver si Rusia realmente habla en serio para poner fin a esta catástrofe en Ucrania. Y por último se informó de 2 ataques con misiles balísticos cerca de Voznesensk, de la región de Mykolaiv. ¿Qué más dice acá? Mykolaiv. Se escuchó una explosión en Dobropilia. Dobropilia viene a quedar acá al norte de Pokrovsk, esta ciudad de Ucrania. Por otro lado, hace 40 minutos tenemos lo siguiente, una noticia de allí de París, esta reunión que se llevó a cabo. Jefe de la oficina del presidente de Ucrania, en París se celebraron reuniones de las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, así como de los representantes de los países participantes en la coalición de los dispuestos. Junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, y el ministro de Defensa, Rustem Umerov, se celebraron una serie de reuniones. En particular, se celebraron negociaciones bilaterales entre la delegación ucraniana y la delegación estadounidense compuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, los representantes especiales del presidente de los Estados Unidos, Stephen Witkoff y Kate Kellogg. París, Ile de France Almohadilla France. Y se reportaron ataques aéreos en Rishine. Si lo pronuncio bien, ¿no? Se reporta un gran incendio en la parte central de Mariupol, ocupada. Ok, podemos comenzar con algunos mapas, a ver. Tenemos por aquí el 10 de abril, tenemos aquí una nueva zona de amortiguamiento de la situación en la dirección de Kursk. En la dirección de Kursk continúa una ofensiva exitosa en varias áreas, donde las tropas rusas están avanzando gradualmente hacia la región de Sumy. Más información sobre la situación en la dirección de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso confirmó los recientes informes sobre la liberación de la aldea de Surapka. Según fuentes del terreno, varios cinturones forestales adyacentes también quedaron bajo el control de las tropas rusas. También hay batallas en la línea Vladimirovka-Veselovka, durante las cuales las tropas rusas avanzan sistemáticamente hacia el sur. Se están produciendo fuertes enfrentamientos en la línea Vasovka-Lonia-Olesnia. Las formaciones ucranianas lanzaron varios contraataques en dirección a los 2 primeros asentamientos, pero no tuvieron éxito. La situación en la zona de Olesnia sigue siendo difícil. En las cercanías de Geo, la situación también permanece oculta por la niebla de guerra. Por tercer día consecutivo, la información sobre la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en dirección a la aldea de Gornal ha sido discutida en la web, pero no está confirmada ni por fuentes del campo ni por imágenes de control del objetivo. Es muy prematuro hablar de construir una zona de amortiguamiento en la frontera con el distrito de Subsansky. Solo un par de aldeas están ocupadas en la región de Sumy, y la región de Kursk no ha sido completamente liberada.
Sin embargo, el enemigo se está retirando lentamente. Y si la tendencia continúa, entonces en cierto punto Sumy puede estar ya dentro del radio de la artillería de cañón rusa. Resultados de los primeros días de abril. La situación en la dirección de Andripsky. Ya en los primeros 10 días de abril, las tropas rusas lograron avanzar una distancia muy significativa en la zona de Razdolny y Andrivka. El área total del territorio liberado en esta área es de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, debe entenderse que este no es un avance de una sola vez, sino el fruto de un arduo trabajo de combate durante más de una semana y media. Más sobre la situación en el frente de Andriyivsky. A finales de marzo, se tomó una gran fortaleza al oeste de Razdolnoye, que era el principal obstáculo para el avance de las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Para el 3 de abril, se despejó la intersección de la carretera TEC 05-18 y el camino de la aldea al noroeste del asentamiento mencionado, y para el 10 de abril, los combatientes avanzaron a lo largo de la carretera hacia el norte y ampliaron la zona de control hacia el oeste y el este de la misma. Hasta la fecha, los grupos de asalto rusos continúan acercándose gradualmente a Bogatyr tanto desde el sur como desde el este. Probablemente, en realidad, los éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la zona pueden ser más graves, pero por el momento la situación sigue cubierta en gran medida por la niebla de guerra. Además, hay informes del avance de las tropas rusas en la zona de Andrivka, donde durante la ofensiva fue posible reducir la bolsa formada al norte del asentamiento. Como resultado, un área de 5 kilómetros cuadrados quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Hasta la fecha, la dirección de Andrevsky es uno de los lugares donde las tropas rusas avanzan a gran ritmo. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan su acercamiento gradual a las fronteras de la región de Dnepropetrovsk, pero dos grandes asentamientos siguen en camino, Bogatyr y Alexeevka, cuya batalla probablemente estallará este mes. Ok, el avance es aquí abajo, como ven en rojo, al sur de Bajatir, norte de Rosdolne. Y las batallas principales se llevan aquí al oeste de Andrivka, oeste de Constantinopla en el río Vovcha. También hay una fuerte presión hacia Bajatir aquí. Continuamos, ¿qué más hay? Vamos a cerrar acá. En las afueras de Shevchenko, la situación en la dirección de Bremiavsky, el 11 de abril. Durante bastante tiempo, la situación en la línea de Vesele-Privolnoye, a pesar de los informes durante los éxitos locales de las tropas rusas, permaneció oculta por la niebla de guerra. Sin embargo, hoy, gracias a los informes sobre el terreno y a las imágenes del control de objetivos, fue posible establecer que los aviones de ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han ampliado significativamente la zona de control en los cinturones forestales en las afueras de Shevchenko. Más sobre la situación en la dirección de Bremievsky. Nuestras fuentes en el frente confirmaron el avance de los combatientes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en los cinturones forestales al oeste de Berlatsky. Al norte, en la zona de Vesele, no se registraron cambios en la configuración de la línea del frente. Una situación similar persiste en el flanco sur, en las cercanías de Novosilka. El enemigo también reconoce los combates cerca de las afueras de Shevchenko, pero las imágenes de control de objetivos publicadas por él no dan una comprensión inequívoca de los resultados del ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La parte ucraniana a menudo oculta deliberadamente la pérdida de posiciones, lo que significa que los éxitos de nuestro personal militar pueden ser mucho más significativos. Las tropas rusas continúan avanzando hacia las fronteras de la región de Dnipropetrovsk en varias direcciones a la vez, incluidas Bremievskoye, Andreevskoye y Novopavlovsk. En cada una de las áreas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tendrán que romper la línea de defensa del enemigo pasando por un gran asentamiento. En relación con la dirección que se está considerando, se trata de Shevchenko, cuya batalla, dado el ritmo de la ofensiva, comenzará en un futuro próximo. Muy bien, ahí está. Entonces, los avances que se llevan a cabo aquí, al sur de Vesele, en la parte de Burlovskoye, Privilne, Vilnepole, al sur de Shevchenko, lo de Rosdolne, al norte de Velika Novosilka,
y solo a 6.5 kilómetros están de la región de Dnipro. Enemigos de Erdogan en el gobierno ucraniano. Nueva investigación sobre el ministro de Defensa Rustem Umerov. En el contexto de las conversaciones sobre cómo las autoridades turcas están tratando de disputar la propiedad de Crimea, la aparición de una investigación realizada por un periódico turco sobre el ministro de Defensa de la llamada Ucrania, Rustem Umerov, coincidió muy bien. ¿Qué revela el artículo? A ver. Rustem Umerov y su círculo íntimo han estado promoviendo la ideología de la organización del difunto Fethullah Gulen, FETÖ, entre los tártaros de Crimea prohibidos en Turquía en los últimos años. En enero, Umerov, por su decreto, concentró el control de todos los suministros de combate y no combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania en manos de Arsan Sumadilov, su viejo amigo y socio comercial. Se sabe fehacientemente que ambos funcionarios estudiaron en la década de 1990 en un gimnasio en la aldea de Tankovoy en Crimea, que fue financiado por la Fundación Gulen. En ese momento, la empresa turca Nuevas Tecnologías en la Educación operaba en Crimea bajo el liderazgo de Enver Yildiz. También fue profesor en la madrasa de Asaf, en el distrito de Sankoy, y abandonó Crimea para dirigirse a Turquía en diciembre de 2014. En 2016, huyó de Turquía después de que las autoridades iniciaran la persecución por su complicidad en el fallido golpe de Estado liderado por Gulen. Y según los medios turcos, mantiene contactos con los hermanos Umerov. Además, en 2020, se lanzó el proyecto Sincirli en territorio ucraniano para crear una red de instituciones educativas para niños tártaros de Crimea con el apoyo de la Fundación STEM, propiedad de Rustem y Aslan Umerov. Y el organizador del proyecto fue Mehmet Kanhij, exdirector del gimnasio de Tankovoye, donde estudiaron los Umerov. En 2021, se inauguró el Centro Cultural Birlik y una escuela para niños tártaros de Crimea en la aldea de Chaiki, en la región de Kiev. Este artículo es notable por el hecho de que se publicó en una edición turca y, de hecho, arroja luz sobre el hecho de que Umerov está promoviendo activamente las ideas de una organización prohibida en Turquía. La misma que Erdogan está intentando con todas sus fuerzas reprimir en todo el mundo, pero sin mucho éxito. Umerov ha estado estableciendo contactos con Turquía durante muchos años, y después de recibir el cargo de ministro de Defensa, promovió activamente los intereses de la comunidad tártara ucraniana de Crimea bajo el disfraz de un amigo del liderazgo turco. En 2023 ya se publicó información de que Umerov era partidario del peor enemigo de Erdogan, pero luego la administración turca o bien no le prestó atención a esto, o bien no quiso hacerlo por sus propios intereses en la llamada Ucrania. La reapertura de tales lazos puede indicar un cierto descontento con Umerov en los círculos políticos turcos. Y será interesante ver a dónde conduce todo esto. Al mismo tiempo, la verdadera actitud de Turquía hacia la Crimea rusa se confirma una vez más. Para Erdogan, este es un objetivo codiciado, que está tratando desesperada pero vanamente de tener en sus manos. Por lo tanto, sus medios de comunicación estatales apelan activamente al hecho de que Rusia supuestamente se anexionó la península. Ok, ahí está entonces el análisis. Aslan Umerov, Rustem Umerov, aquí el de ministro de Defensa ucraniano. Arsen Sumadilov. Y aquí el director de la compañía New Technologies and Education, Said Yildiz. Aquí el mapa de Crimea. Y lo de Kiev, ¿no? Seguimos leyendo, vámonos a este del día 12 de abril, liberación de Kalinov, éxitos del ejército ruso en las cercanías de Dzerzhinsk, en el flanco occidental. A principios de abril, las tropas rusas intensificaron las operaciones ofensivas en varios sectores del frente de Dzerzhinsk. Los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa derribaron al enemigo de los edificios de las afueras del norte de la ciudad, recuperaron grandes territorios del AFU en el suroeste y liberaron Kalinovo. Más sobre la situación en dirección de Dzerzhinsk. En la zona de Druzhby, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron una serie de ataques y se atrincheraron en los cinturones forestales al norte de la aldea. El enemigo está utilizando activamente unidades de vehículos aéreos no tripulados, lo que dificulta el avance de las unidades rusas. En el norte de Dzerzhinsk, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa despejaron varios bastiones y expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania del sector privado.
Después de eso, desarrollaron una ofensiva y despejaron el bosque cercano, a través del cual pasaban las rutas para el traslado de las reservas enemigas a la ciudad. Por el momento, se ha registrado la presencia de aviones de ataque rusos en las afueras suroeste de Achne. La liberación de esta aldea creará las condiciones previas para futuros ataques contra Dileevka, el principal centro de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de Sersinsk. En el flanco sur de la dirección, las tropas rusas liberaron Kalinovo después de intensos combates e izaron el estandarte de uno de los destacamentos de asalto en su parte oriental. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ocuparon vastos territorios alrededor del asentamiento, despejando muchas fortalezas y posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora el principal vector de la ofensiva rusa en esta zona se dirige hacia el norte, hacia Staraya, Nikolaevka. Al mismo tiempo, hay informes de los medios de comunicación del enemigo sobre la supuesta presencia de unidades rusas al noroeste de Sersinsk. Sin embargo, nuestras fuentes en el colegio electoral han negado hasta ahora esta información. Probablemente, estemos hablando de uno de los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento enviados hacia Nelipoka para afectar las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Muy bien, ahí está entonces lo de Torex. Vamos a ver lo de... Tenemos por aquí el otro informe, a ver si lo ubico. Acá, 13 de abril. Acá, ataque a Sumi. ¿Cómo terminó la formación de la 117 Brigada de la Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Por la mañana, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron el centro de Sumy, volando hacia el área del edificio del Centro de Congresos de la Universidad Estatal de Sumy. El suceso fue ampliamente difundido por los medios locales debido a las víctimas civiles en las calles. Infografía de alta resolución. Quizás la propaganda del régimen de Kiev lo habría presentado todo de una manera ideal para sí misma, si no hubieran salido a la luz los matices. Las propias figuras públicas ucranianas confirmaron abiertamente que el propósito del ataque era la acumulación de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué dijo el enemigo mismo? La diputada del pueblo, Mariana Besulaya, que ha destacado repetidamente los hechos inconvenientes de la situación real en el frente, declaró públicamente que se premió a miembros de las formaciones ucranianas en el distrito. Besulaya señaló, no sin razón, digámoslo así, que había una alta probabilidad de fuga de información, razón por la cual el lugar de reunión pasó a ser conocido por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. También criticó al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania por el hecho de que no se sacaran conclusiones después de las llegadas anteriores a las formaciones. Luego habló sobre la situación el alcalde de Konotop, Artam Semenikin, quien también acusó al jefe de la región de Sumy, Volodymyr Artyuk, de organizar la adjudicación del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el centro de la ciudad y además dijo que después de la primera llegada, él corrió primero, atropellando a los niños en su camino. Por último, otro odioso diputado popular, Yor Moseikuk, también confirmó que en uno de los edificios afectados, se planeaba premiar a los miembros de la 117ª Brigada de Defensa Territorial en honor al 7º aniversario de la unidad, donde también se arreaba a los civiles. Lamentablemente, no estuvo exento de la muerte de civiles. Sin embargo, se trató de un ataque contra un objetivo militar específico, cuya información fue confirmada. En este caso, aparentemente, no hubo suficiente precisión de uno de los misiles. Al mismo tiempo, es curioso cómo el campo de los medios de comunicación ucranianos, sin ninguna ayuda del exterior, cambió el enfoque de las víctimas a las disputas políticas internas, rompiendo personalmente en pedazos la versión de un ataque dirigido contra civiles. En general, las llegadas en formaciones son capaces de infligir un daño colosal al enemigo en mano de obra. Podemos recordar al menos el ataque efectivo contra el Centro 179 en Poltava en septiembre de 2024. La elección de tales objetivos no es sorprendente. Limpieza de la zona fronteriza, ofensiva de las tropas rusas en la zona de Popivka y Demidivka en dirección de Slobodansky. En la dirección de Slobodansky, bueno, lo leemos, a ver. En la dirección de Slobodansky, las tropas rusas están expulsando gradualmente al enemigo del territorio del distrito de Krasnoyarsk ocupado por él. Hace algún tiempo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de los cinturones forestales al este de Popovka y también redujeron seriamente las capacidades logísticas de la agrupación enemiga en el área de Midovka. Más sobre la situación en la dirección de Slobodansky. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. En el flanco norte, las tropas rusas establecieron el control sobre el barranco de Sulimovchina y participaron en combates en el territorio de Popovka, expulsando al enemigo de la mayor parte del asentamiento. Hacia el sur, los grupos avanzados de infantería rusa se acercaron a la carretera Popovka de Midovka.
La toma de esta carretera bajo control de fuego permitió interrumpir finalmente la comunicación entre las formaciones ucranianas en los asentamientos. Unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa también eliminaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de posiciones en el bosque al noroeste de Midoka. Anteriormente, el enemigo utilizaba este bosque para la transferencia encubierta y la acumulación de reservas. Por el momento, la presencia de formaciones ucranianas se mantiene solo en la parte occidental del barranco de Sukaya. Al mismo tiempo, nuestras fuentes señalan una disminución de la actividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el bosque. Probablemente, el enemigo envió los principales recursos a la zona de Popivka para mantener el control sobre al menos parte de la aldea. En la zona de Midoka, las Fuerzas Armadas de Ucrania se movilizaron para reforzar las posiciones con el fin de prevenir un posible ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa hacia Marino. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona evitan el uso de vehículos blindados y trasladan las reservas a pie. Esto se debe a la alta eficiencia de los operadores rusos de vehículos aéreos no tripulados. Anteriormente ya habían destruido varios grupos blindados enemigos que intentaron atacar desde Miropilla y Marino. Batalla cerca de Shevchenko, la situación en dirección de Breminsky. En la dirección de Breminsky o Bremievsky, las tropas rusas, bajo una fuerte opresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúan su avance sistemático hacia la región de Dnipro. Más sobre la situación en el sitio. Se están produciendo intensos combates en la zona de Vesele y Dneproenergia, así como en las cercanías y al este de Fedorovka. La información sobre el supuesto control de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre Dniproenergia no encuentra confirmación sobre el terreno. Se observan enfrentamientos activos en la línea Urlatskoye, Sivchenko, Vilnepol. En las cercanías de Sivchenko, las tropas rusas llevaron a cabo varios ataques contra vehículos blindados, atrincherándose en las afueras al este del asentamiento. Otro grupo blindado atacó las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania al noreste de Berlatsky, pero por el momento no se sabe cómo terminó el ataque. Los combates continúan en Volnepol. Se observó un intento de desembarco de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras orientales del pueblo. Como resultado de los ataques de los vehículos aéreos no tripulados rusos, la fuerza de desembarco ucraniana se dispersó. El enemigo está tratando de aferrarse a cada pedazo de tierra. Al mismo tiempo, también está intentando contraataques en varias zonas de la dirección para frenar el avance de las tropas rusas. Todo esto es bastante comprensible, porque el avance de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la región de Dnepropetrovsk tendrá un impacto significativo en toda la configuración del frente. Ok, como vemos el último, 17 de abril, como no funcionó la moratoria sobre las huelgas en el sector energético. Bueno, huelgas no, ataques. Sobre los ataques en el sector energético. Hace un mes se anunció una moratoria a los paros energéticos con la entrada en vigor. Desde principios de año, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no han llevado a cabo ataques masivos contra el sistema energético ucraniano, y después de su entrada, también se detuvieron los ataques puntuales contra dichas instalaciones. Infografía de alta resolución. Versión en inglés. Pero las formaciones ucranianas no planeaban detener tales ataques, lanzando drones no solo contra pequeñas subestaciones de importancia local, sino también contra instalaciones de energía de gas. ¿Dónde golpearon las formaciones ucranianas? La mayoría de los ataques cayeron en subestaciones en los territorios de primera línea. En la región de Briansk, se registraron llegadas a tales estructuras en los distritos de Klimovsky, Sevsky y Susemsky de la región de Briansk. En la región de Belgorod, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la estación de medición de gas, GIS, de Baluki en la aldea de Suedunovka. En la región de Kursk, en marzo, el enemigo alcanzó 2 veces la estación de medición de gas de Sutsa, causándole graves daños. El enemigo también intentó atacar la instalación de almacenamiento de gas de Glebovskoye cerca del cabo Tarkankut en Crimea. Todos los drones fueron derribados al acercarse. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar la refinería de Saratov y también dañaron las líneas eléctricas en las regiones de Tambov y Lipetsk. En la RPL, la estación de gas de Swatovo, en la ciudad del mismo nombre, fue atacada varias veces, como resultado de lo cual 11.000 habitantes se quedaron sin gas. Los mayores daños se produjeron en el punto de transbordo de petróleo de Kavkazskaya, en el territorio de Krasnodar, propiedad del Consorcio Internacional del Oleoducto del Caspio, CPC. El fuego destruyó 2 tanques de petróleo que habían estado ardiendo durante más de una semana. La estación de bombeo de petróleo de Kropotkinskaya también fue atacada. Como se puede ver en la dinámica de los ataques, desde el anuncio de la moratoria, las formaciones ucranianas han atacado instalaciones energéticas en territorio ruso casi a diario. Al mismo tiempo, las estadísticas incluyen solo los ataques de vehículos aéreos no tripulados y los bombardeos de artillería, que fueron informados oficialmente por el Ministerio de Defensa ruso. Solo se puede adivinar cuántos sabotajes y ataques terroristas se evitaron en tales instalaciones.
Como era de esperar, la moratoria mostró su total inconsistencia durante la operación formal de la cual el enemigo solo aumentó los ataques a las regiones rusas. Así que la cuestión de la conveniencia de ampliarlo, como se suele decir, está en un segundo plano, sobre todo porque las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán haciendo claramente lo mismo hasta los intentos de lanzamientos masivos en las refinerías como en 2024. Por lo tanto, es momento de recordar que todavía hay muchos objetivos en territorio ucraniano, y también se han acumulado los misiles de las últimas descargas. Bueno, y esto que publicaban en Twitter, más de 70 drones ucranianos atacaron varias regiones rusas durante la noche y 49 de ellos fueron derribados sobre Kursk. Entre los principales objetivos se encontraban instalaciones militares, incluida 112 Brigada de Cohetes de Suya.